Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa de la segunda temporada dentro de Tertulia Recuerda Televisión, donde hablamos de crisis o mutación del sistema y hablaremos de alternativas a esas crisis. Para ello contamos con nuestros queridos amigos Emilio y Juan. Juan y Emilio, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y compartir sobre todo vuestras experiencias y vuestro sentir sobre los temas que vamos a tratar. Vamos a empezar con un formato nuevo que creemos que es interesante, que es hablar sobre las distintas crisis, por poner el nombre del título, que estamos viviendo, que tenemos en los medios de comunicación últimamente, y creo que, o siento que es importante que compartamos opiniones muchas veces distintas de las personas que estamos compartiendo esta mesa. En primer lugar, me gustaría hablar de la crisis quizás más potente ahora mismo, que es la crisis, digamos, migratoria o crisis humanitaria, como queramos llamarlo. Y es la que está surgiendo con motivo de la guerra en Siria. Una guerra que para mí al menos está provocada y tiene intereses que no salen a la luz. Según dicen los medios, pues ya hay desde el año 2014 cerca de 5 millones de refugiados sirios. Y si añadimos que esos sectores en conflicto están nutridos tanto económicamente como con armamento por gobiernos de Europa, gobiernos de Estados Unidos, gobiernos de Rusia, que parece que tienen intereses ahí, y si le unimos la necesidad de países básicamente europeos y principalmente Alemania, con 1,5 millones de puestos de trabajo que necesita por el envejecimiento natural de la población, no es por ser mal pensado, pero cualquiera puede pensar que si en Irak había intereses de petróleo, aquí puede haber otros intereses ocultos en esta crisis humanitaria y migratoria que estamos viviendo. Me gustaría que compartierais vuestro sentir respecto a esta situación. Bueno, yo creo que habría que tomar en consideración varios elementos. En primer lugar, yo creo que sería bueno que cuando habláramos de migraciones tuviéramos la inteligencia de no vincular eso a la idea inmediata del problema. Yeah. O sea, la migración es una actividad tan antigua como el ser humano y que tendría que ser la expresión de la libertad de los seres humanos para desenvolverse en su casa, que es la tierra, ¿no? Lo que ocurre es que en muchas ocasiones las migraciones, lejos de ser una expresión de esa libertad, de esa iniciativa, que a la larga, por cierto, conlleva una riqueza enorme y un enriquecimiento mutuo muy grande, es el resultado de desajustes, de perturbaciones, incluso, como tú dejabas caer, de provocaciones. Entonces, creo que es bueno distinguir en cada caso, ¿no? Y ver que lo que está ocurriendo ahora no es un problema de crisis migratoria. Es decir, el problema no es la migración, el problema es el desajuste, es la perturbación, es la ruptura, es el desencajamiento de piezas que deberían estar siempre perfectamente integradas en nuestro planeta. Añadido a eso, creo que hay otro elemento, y es el elemento que tiene que ver con, llamémosle, factores geoestratégicos, ¿no? Es decir, como suele decir, con el hecho de que en un mundo muy desigual hay países con muy desiguales objetivos e intereses, ¿no? Y una cosa que está pasando en los últimos tiempos, y que yo suelto en la mesa y ya termino esta primera ronda, es que me da la impresión de que el mundo está empezando a registrar una nueva división entre los países, las naciones, que tienen intereses y que pueden luchar por sus intereses, y las naciones como España, que estamos ya condenadas a no tener intereses propios,
sino que somos supeditados, hemos pasado, digamos, es como la esclavitud, como la servidumbre, pero a escala de las naciones. Porque lo que estamos aquí viendo, efectivamente, tiene mucho que ver con una reordenación del mapa, con el objetivo de resituar los factores de decisión en lugares donde es estratégico tener presencia por los recursos naturales y también generando movimientos de mano de obra altamente sospechosos, ¿no? Creando o ayudando a crear ese concepto que toda esta gente dice que era pasado y que ya no tenía sentido, de ejército de reserva, que decía Marx, y que cada vez es más actual, ¿no? Es decir, el de lograr que haya legiones de personas luchando desesperadamente, no ya por un salario, sino por un momento de satisfacción y por lo tanto dispuestas a hacer lo que sea por cualquier cosa, ¿no? O sea, yo veo estos diferentes elementos y creo que por lo tanto lo importante sería no poner el énfasis en donde seguramente no esté, ¿no? Y luego por último, pues claro, todo esto también contrasta con algo, ¿no? Que nos pasa, lo decía Eduardo Galeano, vivimos en un planeta donde el dinero tiene más libertad para moverse que los seres humanos, ¿no? Y por eso también la migración genera esa connotación tan negativa. Y bueno, ya finalmente, hombre, cuesta trabajo pensar en que esto sea asumible, ¿no? Es decir, países, gobiernos extraordinariamente ricos, con medios ingentes, que dedican el dinero que haga falta, sin límite, para rescatar a los bancos, para rescatar a las grandes empresas, que no puedan dedicar cantidades miserables a darle cobijo, a darle un poco de alimento a los seres humanos, ¿no? Eso también creo que es algo que no podemos dejar de reflexionar y de tener presente. Yo una de las charlas que daba de economía y espiritualidad hace unos años decía que con el 5% del dinero que se había dedicado a salvar a la banca, salvar entre comillas, pues no ha salvado de nadie porque el patacazo hace peor, se hubiese quitado el hambre del mundo durante 600 años. Además que con la cifra, una cifra, ¿no? Entonces no hay voluntad política para ello. Emilio. Sí, ahora ya enlazo con el tema que ha planteado Enrique, pero hay un dato en lo que hace referencia a esto último que habéis compartido, que para mí se ha quedado siempre en mi cabeza, ¿no? Y en mi interior, y es la circunstancia de que la única rueda de prensa que yo conozco donde algún representante de la banca oficial ha hecho una valoración del dinero aportado a las entidades bancarias desde el erario público fue con ocasión de una reunión de bancos centrales que tuvo lugar, no recuerdo bien si en Ginebra o en Basilea, en cualquier caso en Suiza, en el año 2009, en noviembre del año 2009. Y con ocasión de aquel encuentro, el entonces presidente del Banco Central Europeo, que hacía como de anfitrión del encuentro, dio una rueda de prensa donde en aquel momento, estamos hablando de noviembre del 2009, después las ayudas han seguido, con lo que este montante no ha sido el definitivo, sino que se ha incrementado. Él habló de que, según los cálculos que tenía el Banco Central Europeo, el conjunto del dinero aportado por los estados de las haciendas públicas a la banca privada se valoraba en unos 9 millones de euros. 9 billones. 9 billones. ¿De los europeos? Eso fue un lunes o un martes. Y el miércoles arrancó en Roma un encuentro de la FAO. Y la FAO en ese encuentro hizo una valoración del dinero que se necesitaba para los programas de alimentación, de salud y de educación. Y era francamente curioso el poner en contraste una cifra con otra, porque en la misma semana y de fuentes en principio fidedignas, la conclusión era que con el dinero que hasta ese momento, no el que se aportó después, que ha sido mucho más, sino que hasta ese momento se había aportado desde los estados, dinero público, hacia la banca privada, hubiera sido suficiente para pagar 195 años de programas de alimentación, de salud y de sanidad para todo el planeta. 2 siglos. Claro, todo este tipo de cosas llama la atención. No obstante, volviendo al hilo de lo que has planteado como arranque de esta puesta en común, la opinión pública
se deja llevar con demasiada facilidad de los debates que se abren en los medios de comunicación con el formato que le interesa a los medios de comunicación. Yo no sé si decir que eso sorprende o no sorprende. Se ha convertido en lo frecuente. Yo entiendo que no es lo normal, haciendo esa diferenciación entre lo normal y lo frecuente que a mí me gusta hacer. Que una cosa sea frecuente no tiene por qué ser normal, y a veces las cosas que son muy normales no son frecuentes. Y lo cierto es que con todo lo que estamos viviendo actualmente de estos movimientos migratorios, con el tema de Siria y demás, hay un seguidismo excesivo de los medios de comunicación, unos medios que no abren sino debates muy superficiales, que no profundizan en el asunto, que no entran de verdad en las razones que están ahí, en lo que allí está ocurriendo, sino que se queda simplemente en algo que evidentemente todos sentimos de corazón, que en estos momentos puede ser el efecto, ¿no? Desde el punto de vista social, la foto de lo que está aconteciendo tan trágica y tan tremenda, que eso moviliza conciencia y tiene su sitio, ¿no? Pero que eso tenga su sitio no significa que también deben tener su sitio otra serie de reflexiones de más calado, porque lo que estamos viviendo no es sino como consecuencia de algo, es decir, esto no es casualidad. O sea, de golpe y porrazo no se trata de que millones de personas se pongan de acuerdo, vámonos por ahí a emigrar. Está claro. Esto tiene algo que tiene que ser objeto de análisis de calado y análisis profundo. Como muy bien ha dicho Juan, la migración en sí no es ni buena ni mala. Yo he nacido en Sevilla, pero mi familia paterna venía de Jaén y mi familia materna venía de Badajoz. Si analizamos la historia, los flujos migratorios son continuos y en sí no son ni buenos ni malos. El problema es cuando la migración, como ha apuntado muy bien Juan, ya no obedece a algo que tú voluntariamente realizas. Bueno, pues porque en el desarrollo de tu vida, en lo que son tus objetivos, lo que sea, tomas esas decisiones, sino que es una migración violenta, una migración forzosa, debido a circunstancias que te obligan, en definitiva, a salir corriendo de tu casa, sean circunstancias bélicas, sean circunstancias económicas. Ahí está realmente el problema. De la misma forma, creo que, y hago mío la reflexión que también ha hecho Juan, sobre el ejército de reserva. Yo sé que en el 2015 volver a sacar a Marx os suena muy anticuado, ¿no? Pero precisamente porque creo que nos hemos librado de los lastres encorsetados de lo que el marxismo ha sido, es decir, como eso ya ha quedado en la historia, como creo que ahora mismo podemos utilizar las herramientas que da el marxismo, como otras muchas corrientes, ¿no?, para realizar una lectura, para realizar un análisis profundo de la situación que no esté cargado de ningún tipo de dogmatismo. Hoy estamos ya en condiciones de hacerlo. Yo creo que una de las evidencias es que de las aportaciones que hizo Carlos Marx y todo lo que ello supuso, una de las más importantes y más vigentes es el ejército de reserva. Esa mano de obra que sobra por todos lados. Lo hemos vivido en España, en nuestro país, con la, entre comillas, crisis, con esos 6 millones que llegamos a tener de desempleados, y ya sabemos lo que eso conlleva, que las personas, con tal de trabajar, aceptan lo que se les dé, el horario que se le dé, la desregulación completa, sin convenios, sin ningún tipo de marco laboral, de un mínimo de estabilidad y de seguridad, y con el salario que se le dé. Y estos flujos migratorios forzosos y forzados tienen también que ver con esto, porque generan, evidentemente, engrosan esa mano de obra de reserva, ese crédito de reserva, de un modo y manera que le interesa a aquellos que están dispuestos a ganar dinero como sea y de la forma que sea. Y por fin, como otro elemento que quiero poner sobre la mesa, yo no sé si recordáis lo que ha sido lo recordáis seguro, permitidme que yo lo ponga ahora a colación, lo que ha sido la evolución de los países árabes en el último cuarto de siglo. Porque en todos los territorios hay países más pujantes y países menos pujantes. Países que en un momento determinado empiezan a consolidarse económicamente, empiezan a tirar de esas zonas geoestratégicas. Y se da la circunstancia curiosa de que en el último cuarto de siglo, en el mundo árabe, ha habido dos países que han alcanzado o alcanzaron una estabilidad, que alcanzaron un desarrollo económico, que en un momento concreto pudieron ser puntas de lanza de algo nuevo en el contexto de esa geoestrategia, de ese territorio,
por ejemplo, en el ámbito árabe, que no tuviera que ver con el fundamentalismo religioso, que empezaran a valorar y a tener unos valores distintos de los propiamente islamistas. Y estos países, en primer lugar, fue el Líbano y después ha sido Siria. Países, insisto, que han tenido esa capacidad de liderar algo nuevo, de innovar, como lo queramos denominar, pero es romper una inercia y presentarse en el terreno como una alternativa dinámica, una alternativa innovadora, que servía además de referencia para que otros países pudieran seguir por esa senda. Oye, pues en ambos casos ha sucedido exactamente lo mismo. Primero le pasó al Líbano y después le ha pasado a Siria. Lo que han sido esos dos ejemplos, esos dos referentes, han terminado en guerras civiles, cuando eran países desde el punto de vista social muy equilibrados. Algo ha sucedido ahí que ha incidido para que esos equilibrios saltaran por los aires, y la verdad es que una vez puede ser fruto de la casualidad, 2 veces en un cuarto de siglo es raro que sea fruto de la casualidad. Y lo que planteo abiertamente sobre la mesa es la acción de intereses creados, ¿no?, que en particular en todo el planeta, pero en particular en el mundo árabe, están incidiendo para coartar cualquier elemento de desarrollo, cualquier elemento de estabilidad, que de forma consciente están generando precisamente lo contrario, están generando conflictos, están generando inestabilidad. Y eso tiene distintas razones. Una de ellas puede ser perfectamente esa movilización de una mano de obra que no sabe dónde ir y que engrosa el ejército de reserva. Pero tampoco se nos debe olvidar que la generación de problemas en los países árabes es la generación de un problema para Europa. No es la generación de un problema para otros países que están colocados en otras partes del territorio, sino que es un problema para Europa. Y yo creo que Europa, como en otras cosas, ha sido demasiado, yo no sé llamarle inocente o inconsciente, o ha habido una conciencia por parte de los líderes que lo han permitido con toda tranquilidad, como para que esto se esté sucediendo y no pasa absolutamente nada. Y lo que está sucediendo son movimientos continuos, cuando uno es en un sitio es en otro, de articular conflictos muy graves, conflictos bélicos, que han hecho de los países árabes una auténtica bomba de relojería, que además va explotando como si fueran minas una detrás de otra, y esa metralla incide inevitablemente en Europa. Y Europa no está teniendo ningún interés o ninguna capacidad para interesarse por estos asuntos y para imponer una política totalmente distinta con relación a estos países y con relación a estas personas. Es fuerte. Muchísimas gracias. Pasamos al segundo tema que está en el candelero, y uno anterior, antes del verano, que surgió, que fue el tema del presidente de la FIFA, y es una crisis de confianza. Y ahora el último que ha saltado es el tema de, a la crisis de confianza le metemos la medioambiental, que es la cantidad se habla ya de sobre 11 millones de vehículos Volkswagen que están manipulados de gasoil, y es una manipulación hecha a conciencia, es un fraude cometido, no es una equivocación, no ha sido un error. Entonces esta crisis tan fuerte de confianza es otro fallo regulador. ¿Qué enseñanzas nos pueden dar? Porque enseñanzas tienen. No estoy seguro de que sea exactamente de confianza, o no sé si yo lo calificaría así. Es verdad que el efecto podría ser de desconfianza, pero yo creo... Ten en cuenta que Alemania, perdóname, sigue clasificada como el 11º país mundial en confianza. Sí, pero... Y esto lo va a hacer caer no sé a qué nivel, pero para mí es decir, confiamos en esta marca, confiamos en este país, ahora se habla de la marca España. Es confiable una marca, y es una crisis que nos pone para hablar de esta crisis, de confiamos unos a otros cuando alguien nos certifica algo, los reguladores nos certifican. Hoy he leído que Standard & Poor's ha subido la calificación de la deuda pública española, y Standard & Poor's son con las otras dos grandes reguladoras de los mercados de capitales las que no predijeron la gran crisis de Lehman Brothers y demás, ¿no? Entonces, se puede caiga, claro, y el que venga puedas... Pero se puede tener mucha lectura, ¿no? Sí. Yo es que creo que esto es un momento más, en realidad más bien de una crisis de irresponsabilidad, o sea, de un capitalismo en el que pueden hacer todo, lo que sea, porque al fin y al cabo lo de los motores diésel es nada comparado con lo que han hecho los bancos, con lo que están haciendo los bancos, con lo que la gente sabe que hacen día a día los bancos, y sin embargo la gente sigue teniendo su dinero en el banco.
Entonces yo creo que no es exactamente de confianza, porque el drama es que han conseguido tanto poder, no solo de acción, sino de convicción, que hagan lo que hagan, no va a perder, saben que la gente no va a perder la confianza en lo que hay. Eso es el drama. ¿Y por qué ocurre eso? Porque lo que tenemos es una crisis, en realidad, de responsabilidad. No hay responsabilidad. De hecho, inventaron la responsabilidad social corporativa porque sabían que entraban en la fase en que iban a ser más irresponsables. Y en segundo lugar, hay una crisis en el sentido de que no hay rendición de cuentas. A nadie se le pide cuentas. Ahora viene Bernanke en Estados Unidos en las memorias y dice: hombre, yo pensé, yo creí, yo esperaba que alguno de los banqueros hubiera terminado en la cárcel. Vamos, hombre, ahora usted se sorprende de eso cuando estuvo allí permitiendo que se hicieran las cosas que se estaban haciendo. Ese es el problema. El problema es que hemos entrado en un estado, en un estadio en el que la normalidad es la corrupción, es el fraude, es el engaño. Porque, como dijo Baudrillard, un pensador francés, en el título de una de sus últimas obras, en esta época se ha cometido, el título del libro era El asesinato, el crimen perfecto. Decía, en esta época se ha cometido el crimen perfecto. El crimen perfecto de esta época consiste en que han asesinado a la verdad. Y como han asesinado a la verdad, el problema de la confianza no es tal, porque no hay verdad. O sea, la confianza consiste en decir, Enrique me estará diciendo la verdad o no, confío en lo que me dice. Pero cuando han asesinado a la verdad y la verdad no forma parte de lo que hay sobre la mesa, la confianza no es necesaria. ¿Qué enseñanza sacamos de esta situación? ¿Nos puede servir para algo? Ver Bueno, que la cotización de Volkswagen ha caído y yo creo que la confianza de Alemania ha caído. Esa cotización No sirve para suba nada. o baje, como simplemente forma parte de inversiones especulativas, que de lo que depende no es de que se vendan más o menos coches, sino de los movimientos en el papel, no refleja nada. Es que vivimos en un mundo en el que se ha asesinado la verdad, es el crimen perfecto. En la temporada anterior, en una de las reflexiones que hicimos en común, coincidíamos los tres de que la economía tiene hoy un componente novedoso en el sentido de la intensidad que tiene en la economía actual. No porque no estuviera ya en la economía de antes, en la economía del siglo XX, en la economía incluso de siglos anteriores, sino por la intensidad, el protagonismo y la hegemonía que ha adquirido ahora, que es la especulación. No hace falta ser un lince como para darse cuenta de que la fuente de ganancia del capital no se encuentra actualmente en la producción de bienes y servicios, ni está en el comercio, ni está en la producción de bienes y servicios. Hombre, que siguen teniendo ahí su papelito, que siguen estando ahí, pero que ni mucho menos son las fuentes del beneficio. Donde realmente se gana dinero es en la especulación. Y la economía actual se caracteriza por una especulación global, en cuanto que ya no hay fronteras para el capital, no hay fronteras, no hay flujo migratorio para el capital, el mundo es uno, y cortoplacista. El dinero que tú puedes ganar esta tarde, lo ganas esta tarde. Lo que pase mañana ya veremos. Bien, esto fue objeto de análisis en esta mesa hace meses. Cuando tú coges el caso Volkswagen, ¿qué es eso? Es que no hay otra cosa que eso. Pero sin ser ningún tipo de adivino, Juan y Enrique, yo me atrevo a vaticinar que a lo largo de los meses, a lo largo de los próximos años, vamos a asistir a muchos casos semejantes. Vamos a asistir a corporaciones, sean de un tipo o de otro en cuanto a su objeto, pero corporaciones que van a salir a la palestra desde el punto de vista de que en ese afán especulativo global y cortoplacista, pues hay momentos concretos en el que no pueden ocultar determinadas cosas
que por otra parte se están haciendo muchas y que sí se mantienen ocultas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la moraleja, ¿no?, que yo sacaría del caso Volkswagen, es precisamente esta, oye, la reconfirmación enésima de que estamos ante una economía puramente especulativa, global y cortoplacista. Y una economía además donde los únicos agentes que podían haber puesto un poquito de sentido común, o mejor dicho, de orden a ese enorme desconcierto, hace ya tiempo que esa misma economía global, especulativa y cortoplacista ha pasado por encima de ellos. Los gobiernos democráticos, los estados-nación, el poder político, entre comillas, podía haber sido el agente que hubiera puesto pie en pared para que esto no hubiera sucedido. A la vista está de que los gobiernos, entre comillas, democráticos, los estados-nación, están hoy día utilizando esa frase tan repetida en España durante mucho tiempo, cautivos y desarmados, tan cautivos y desarmados. No tienen ningún tipo de armas frente a las armas que poseen las grandes corporaciones, el capitalismo internacional, y están cautivos, porque ellos mismos, lo hemos hablado también aquí, pertenecen a esa raza de deudores que tienen que estar bailando, ¿no?, como títeres en torno a los intereses de esa élite económica y financiera. Y esa es la realidad. Y esto no se trata ni mucho menos de ponerlo sobre la mesa para llamar a la inacción o para desanimarnos y por tanto desmovilizarnos, sino todo lo contrario. Oye, vamos a saber a qué se está jugando, vamos a saber qué es lo que está aconteciendo y a partir de ahí ya vemos lo que hacemos, pero no nos engañemos en el análisis ni en la reflexión, ¿no? Y por tanto, casos como Volkswagen van a salir muchos. Es inevitable en una economía que su hilo conductor es la especulación global y cortoplacista. Y lo mismo que dijimos en otra ocasión, ¿qué hacemos? Cogemos la enseñanza, somos conscientes de lo que está pasando, ¿qué podemos hacer? Las instituciones no van a reaccionar, las personas a nivel individual, ¿qué podemos hacer? No, por supuesto, esto una opinión, ¿qué sientes? Que ahora voy a compartir es lo que yo siento en mi corazón, punto. ¿Qué sientes? Hablábamos antes de comenzar el programa de la jornada Espató, sí. Y de que el título de lo que compartiré es del esclavo integral a la desconexión del sistema. Sí. Es lo que yo siento en mi corazón, hay que desconectar del sistema, pero desconectar del sistema no es meterte debajo de la mesa o irte a la habitación de al lado, no. Desconectar del sistema significa buscar instrumentos de acción que no sean esos instrumentos de acción que el propio sistema tiene ya predefinidos y que al meterte tú en ellos, realmente, aunque no te des cuenta, estás fortaleciendo ese sistema. Yo soy muy categórico en este punto, pero por ejemplo yo no creo en los procesos electorales. Es decir, no creo que la modificación de la aparición de fuerzas políticas que en un momento determinado puedan tener el apoyo de los ciudadanos porque dicen A frente a lo que dicen B y que estén diciendo cosas nuevas sirva para nada, porque eso es seguir los circuitos que el sistema tiene ya más que montados y que durante muchísimo tiempo han demostrado hasta dónde pueden llegar. Y lo fundamental es darte cuenta de esto. Es decir, esto no vale, lo que hay no vale. La lectura que se hace de la situación no es verdad, no es verdad. Y los instrumentos que teóricamente el propio sistema pone a nuestra disposición son falsos. Entonces, cuando eso se interiorice mucho, pero mucho, y no sea una interiorización de una persona, sino sea una interiorización que llegue a ser colectiva, aparecerán iniciativas, aparecerán alternativas. Pero mientras que lo que no es verdad, la gente lo tome como verdad, y los instrumentos que realmente ellos mismos manipulan a su antojo, creamos que sirven para algo, estaremos reproduciendo el modelo sistemáticamente. Yo creo que este es el momento simplemente de pararte, de no intentar seguir avanzando, sino de pararte, respirar, tomar conciencia de lo que está ocurriendo y solo cuando esa conciencia sea profunda, decir, bueno, voy a volver a andar. Y ahí ya decides hacia un sitio y hacia otro. Pero el intentar moverte sin haber hecho antes ese ejercicio de profundización y de interiorización de todo lo que está ocurriendo, yo creo que es simplemente perder el tiempo. Pasamos a la siguiente gran tema, que como hemos comentado esta primera parte irá de temas de rabiosa actualidad, es el tema, si queréis, de crisis de instituciones, de crisis constitucional o crisis en concreto, quiero que compartáis vuestro sentir respecto al sentimiento independentista catalán, las elecciones, qué sentís, qué eso significa, qué enseñanzas sacamos. También creo que se puede ver desde muchos puntos de vista. Yo creo que, sobre todo,
lo que está pasando en Cataluña, lo que podría ocurrir en otros lugares de España, en primer lugar indica que esto que llamamos España, sea lo que sea, no es algo que esté demasiado bien articulado, porque me parece evidente que no todos los que estamos aquí dentro nos sentimos o se sienten a gusto. Por lo tanto, eso es la primera cuestión. O sea, algo está ocurriendo en España cuando la bandera la usan unos contra otros, cuando juega la selección nacional. Hombre, sí, todos nos sentimos satisfechos cuando cuela un gol, pero ponen el himno y unos le pitan a otros. Es decir, cuando somos incapaces de tener algo en común. Porque decimos la nación española, pero la nación es sobre todo el sentimiento de sentirse parte de. Entonces, la primera cuestión es que algo está fallando. Y yo creo que lo que está fallando es que desde tiempo inmemorial, pues unos españoles se han creído que son los dueños de esto que es común. Y tendríamos que replantearnos todos todo eso. En segundo lugar, creo que en concreto las elecciones catalanas han puesto de relieve que esa idea de que en Cataluña lo que hay es un problema de los catalanes contra o frente al Estado es una falsedad. O sea, esa inmensa mayoría de Cataluña que decía más, obviamente no es cierta. Es decir, hay un problema dentro de Cataluña, entre catalanes, en su ajuste entre ellos y entre ellos y el conjunto de España, sea lo que quiera ser España, que sea. Entonces, eso, en tercer lugar, creo que pone sobre la mesa un problema, y es que si no hemos tenido hasta ahora una solución para ese encaje, ¿no? para sentirnos cómodos en cuestiones que me atrevería a decir que son prepolíticas, ¿no? Porque uno puede tener problemas con su pareja, gravísimos, pero parece que está claro que para llegar a tener problemas con tu pareja, primero las dos partes han tenido que decidir que quieren ser pareja, porque si no eres pareja no tienes problemas de pareja con otra persona. Y aquí estamos como casi en el momento anterior. A ver, ¿qué queremos ser los españoles de mayores? Porque ha habido ahí también otro nacionalismo español muy imperativo y yo creo que muy negativo. Entonces, quiere decirse que tenemos ese debate pendiente, ¿no? Y en cuarto lugar, yo la idea que tengo, y debo decir que no es que sea pesimista, sino que, como decía Saramago, me parece que la situación es pésima. Yo creo que el problema que tenemos en todo caso necesita partir de un prerequisito, y es que sea lo que sea que vaya a ser la solución a la que lleguemos, inexcusablemente hemos de partir de la asunción de un presupuesto. Y es que no nos queda más remedio que convivir con quien no es exactamente como nosotros o no piensa exactamente como nosotros. Y por lo tanto, que como tenemos que convivir en la diferencia, en la diversidad, tenemos que recurrir a espacios, instituciones, procedimientos, mecanismos, afectos, incluso te diría amores y humores que nos permitan convivir con esas diferencias y con esas divergencias de la mejor manera posible, incluso diría que alegremente, porque no nos queda otro remedio. O sea, lo que esto nos ha hecho así en la cara, perdón por el sonido, pero que quería hacerlo de una manera, nos ha puesto así en la cara que somos distintos, que tenemos ideas contrarias y a veces incluso muy contrarias,
Lo que va a resultar, salvo que se produzca un cataclismo cósmico después de las elecciones en España, va a ser que va a haber 4 o 5 partidos casi con semejantes probabilidades de gobernar, pero cada uno de ellos en posiciones muy diferentes. O nos matamos otra vez o nos ponemos a hablar. Pero ya una última cuestión, que es la que más me preocupa. O sea, hasta ahora es filosofía, es un desiderato. Lo que a mí me parece preocupante, en el mundo en el que estamos, y jugándonos lo que no jugamos, es que no hace falta ser un premio Nobel ni un sabio conocedor de la historia para saber cuán fácil es prender una chispa en un ambiente como este cargado de brasas. España puede estar en mitad de un incendio en cualquier momento. Días se tardaría en incendiar esto. Y en eso tenemos que pensar. Eso estamos. Muchas gracias, Juan. Emilio. ¿Recordáis un libro que tiene ya posiblemente décadas? Entonces no habíamos nacido nosotros, ¿verdad? Que tiene como título El precio de la transición. No, yo no. Es un libro que curiosamente, y no es ni mucho menos una butada lo que voy a decir, se retiró de las librerías. Fue retirado de las librerías. Se compró masivamente, de forma que desapareció de las librerías. El autor es Gregorio Marán, hermano de Fernando Marán, el que fue ministro, pues su hermano Gregorio. En ese libro del precio de la transición se decían una serie de cosas, está escrito a principios de los años 90 posiblemente, se decía una serie, o finales de los 80, se decía una serie de cosas que a la vista de lo que va poco a poco aconteciendo, hay que ir dando cada vez más la razón al autor. Porque como tesis básica o tesis que yo resalto como básica del libro, está el hecho de que la célebre transición democrática, tan alabada, realmente dejó muchísimas heridas abiertas y puso en el proceso democrático español minas que antes o después tenían que estallar. La situación de la transición la recordamos todos. La opción fue no la ruptura, sino la reforma, por los motivos que fueran. Ahora no viene al caso ya darle vueltas a eso, pero frente a una posibilidad rupturista, con lo que había sido la dictadura franquista, que a lo mejor hubiera provocado que se hubiera tardado 1, 2, 3 o 4 años más, pero que hubiera llegado, al igual que llegó en nuestra vecina Portugal, pero que hubiera llegado, frente a esa opción, por los motivos que sean, que yo estoy convencido que tuvo mucho que ver los movimientos internacionales, las presiones políticas internacionales, España, vamos a decirlo así, se decantó por una opción no rupturista, sino reformista. Eso dio lugar a un pacto constituyente, y ese pacto constituyente es el precio de la transición. Es lo que los españoles asumimos como necesario por miedo a repetir conflictos históricos, por miedo a no volvernos a entender con nosotros, por falta quizás de alternativas o de propuestas realmente inteligentes que hubieran salvado la situación sin colocar bombas de relojería, pero esas bombas de relojería están ahí. Y esas bombas de relojería antes o después saltan. Creo que desde las bombas de relojería hay dos fundamentales. Una es el sistema de Estado, la monarquía. Nos guste o no nos guste, nos parezca bien o nos parezca mal, fue un dictador quien decidió que Juan Carlos fuera rey de España y que la monarquía fuera el sistema político español. Y eso es así. No se habla de ello, parece que es de mal gusto, pero eso es así. Y hay un algo en la sociedad española donde la monarquía ni ha encajado ni encajará. Por más que en momentos concretos las corrientes de opinión puedan ser más favorables, menos favorables, no gusta para mucha gente. Algo tan tonto como que es raro que en un campo de fútbol no se vean, conforme además da igual, no sé, el otro día Rayo Vallecano Betis, había banderas republicanas en el campo del Rayo.
Bueno, eso no pasa en ningún sitio. Es decir, bueno, no, me refiero a otros países. Es decir, ¿esto qué es? Esa es una bomba de relojería abierta. Y una segunda bomba de relojería, también muy potente, es la organización territorial del Estado. Las comunidades autónomas han pasado ya años como para poderlo hablar con claridad. Son un fiasco. No es un sistema que esté ni permitiendo articular una administración eficaz, sino todo lo contrario. Y para colmo, lo que se inventó en orden a darle cobertura a las ansias de identidad de unos pueblos dentro de lo que es el conjunto de España, no ha servido para eso, porque el café para todos precisamente hace que eso no sirva. Ni el País Vasco ni Cataluña se van a sentir a gustos en una situación de café para todos, porque precisamente el café para todos impide lo que ellos en sus pretensiones quieren, y es el sentirse distinto dentro de un Estado, aunque sea un Estado, pero sentirse distinto. En la medida en que el café es para todos, eso se difumina. En la medida en la que además la propia Constitución establece la posibilidad de que haya 3 comunidades, entre comillas, históricas, que tienen ese nivel identitario y competencial por encima del resto, abre una vía del artículo 151 que solamente sigue Andalucía, con lo cual se sitúan 4. Pero con el paso del tiempo la propia Constitución va preveyendo que el nivel competencial se vaya igualando. A partir de ahí, el factor identitario, que yo creo que legítimamente, por razones históricas, buscan determinados territorios en España por un mal diseño constituyente, eso está llamado precisamente al conflicto, que es lo que estamos viviendo en el momento actual. Y claro, eso ya es historia y no podemos mirar al pasado, pero desde el punto de vista del presente sí es bueno recordar esto para aplicar las soluciones únicas que tiene este asunto. Y la solución única es tolerancia, diálogo, y aunque cada vez está más desprestigiado, pero vamos a utilizar algún instrumento democrático que pueda servir para recomponer la situación. Entonces, aquí nadie quiere hablar de un referéndum acerca de monarquía o república. Nadie quiere hablarlo. Vamos a ver, el rey no hace mucho abdicó. La abdicación hubiera sido un momento como para decir, oye, pero es que realmente la sociedad española quiere una monarquía frente a una república. Hubiera sido el momento. Y tú lo sometes a referéndum y punto, y lo que salga, salga. Y eso no quita que dentro de 30, 50 o 100 años, legítimamente, un colectivo pueda decir, pues no lo volvemos a replantear, porque no pasa nada. Es decir, ¿qué pasa? Porque la gente hable, porque la gente se exprese y porque el país vaya consolidándose de la forma y manera que la gente voluntariamente quiera. Y desde el punto de vista del territorio, lo que yo nunca entenderé es el link para que Cataluña o el País Vasco puedan tener un referéndum en orden a decir queremos seguir así, queremos seguir de otra manera, o replantear sus relaciones con lo que se llama España. Es que no lo entiendo, porque claro, la única razón que se me arguye en los medios de comunicación es que no lo prevé la Constitución. Bueno, pero a ver, tampoco prevé la Constitución que el pago de la deuda a la banca sea la prioridad absoluta y se cambie en una semana, ¿no? No, en una semana habrá que buscar, de agosto. Y además, finales de agosto, principios de septiembre. Claro. El diálogo y la tolerancia es clave, y todo lo que no sea diálogo y tolerancia va a llevar a un conflicto cada vez mayor. En el caso de Cataluña, además, vosotros sabéis que yo estoy muy ligado a Cataluña, doy clases en la Universidad de Barcelona. Aquí lo recuerdo mucho en el sur, es que la hoja de ruta que además fueron colectivos ciudadanos, donde después las opciones políticas tuvieron que sumarse al carro, la hoja de ruta se va cumpliendo escrupulosamente. Y la hoja de ruta en estas elecciones autonómicas del 27 de septiembre del 2015, lo que tenía puesto es mayoría absoluta en el Parlamento. No tenía puesto ni más votos ni menos votos, sino una mayoría absoluta en el Parlamento que te permita tomar medidas legislativas que en 1 año y medio vayan forzando la situación para que se vayan creando instituciones de Estado. Y la mayoría absoluta la tienen. Y de verdad, el debate prevían tener más, prevían tener menos, que si los votos son el 48, que si son el 59, ¿tienen mayoría absoluta o no lo tienen? Lo tienen. Y además un tema que me parece muy importante, y con esto ya termino, no solamente el sí tiene 72 frente a los 68 que conlleva la mayoría absoluta, sino que, creo que hay que recordarlo, hay una fuerza política en el Parlamento catalán que no está por el independentismo, pero que sí está porque la gente hable y porque la gente tenga derecho a expresarse en un referéndum. Me estoy refiriendo a Podemos. Y Podemos tiene 10 diputados en el Parlamento catalán. Es decir, que cuando tú colocas todo eso, sí que hay una mayoría más que amplia en la sociedad catalana que lo que está pidiendo fundamentalmente es el derecho a expresarse.
Y yo creo que en España tenemos, y yo dentro de España incluyo a Cataluña, en España tenemos que tener la suficiente inteligencia como para decir, sí señor, esto no hay otra manera de solventar un conflicto que dialogando, que hablando, y vamos a someter esto a un referéndum. Por mi conocimiento de la sociedad catalana, no saldría el independentismo. Hoy, no hubiera salido el independentismo hace 5 años. Ahora yo no sé qué va a pasar dentro de 5, porque lo que sí sé es que yo tengo allí muchos amigos que no son independentistas, 50, 60, 70 años. Sus hijos, en un 85%, son independentistas. Y esa orientación independentista de estos jóvenes viene precisamente derivado de la ofuscación porque no haya un procedimiento democrático de expresión, punto. Si ese procedimiento existiera, yo estoy absolutamente convencido que habría que buscar fórmulas de articulación distintas, por supuesto, que eso siempre hay que estar abierto, pero lo que es el problema fundamental se desvanecería por sí solo. Pero parece que no, que cuando se habla aquí de referéndum, de que la gente vote sí o no a la república, sí o no, parece que se cae el mundo, ¿no? Y como bien decía Juan, esto es, hay demasiadas brasas encima de la mesa y no parece que haya ninguna intención de poner un poquito de equilibrio y de calma. Yo lo que has comentado tú me ha llegado, me ha venido a la memoria. Yo hace 20 y tantos años que no voto. Me desilusioné pues casi al principio con el Partido Andalucista aquí, con en fin, lo que pasé, sabemos qué pasó, y ya dejé de votar. Cuando conocí el programa económico de Obama, digo, ostras, Obama, el programa económico, antes de acceder a la primera presidencia de Estados Unidos, digo, si viniera Obama aquí lo votaría. Por supuesto que no lo votaría después de la experiencia, ¿no? Entonces es un tema que aplicado a lo que tú has dicho de la abdicación del rey Juan Carlos, yo eso lo veo razonable, la abdicación. Lo que no veo razonable y lo que para mí yo esperaba del rey Felipe es que en la toma de posesión o antes él se hubiese sometido a lo que tú has dicho, él voluntariamente. El padre no, el padre viene de antiguo régimen, pero él sí. Decir, no, esto está muy bien, yo soy, pero yo quiero que el pueblo certifique. Sí, además yo creo que hubiera ganado amplísimamente. Pero que lo hubiese hecho. A mí me faltó eso. Sí. Yo no entro en tema república, yo no apoyo ese sistema, ¿no? Pero para mí, igual que de Obama esperaba más cosas, después evidentemente no mandan ellos, no mandan los que parece que mandan, pero Felipe hubiese sido para mí, hubiese ganado muchísimos puntos y estoy de acuerdo contigo en que hubiese barrido. El momento era de Felipe, desde mi punto de vista, mi opinión, sí, ¿no? Sin duda, pero es que a lo que se le tiene miedo no es al resultado, sino es a que se use la democracia. Es que el enemigo es la democracia, no el resultado, porque claro, en una democracia eso es como en tu casa, ¿no? O sea, pues unas veces se vota, ganas y otras que no. En mi casa mandan mis mujeres. Pero lo importante lo tengo muy claro yo. Pues que no necesariamente votar. La democracia es también deliberar, es hablar y decir, ¿no? Claro. Eso es a lo que se le tiene miedo, porque si el procedimiento se extiende, pues al final, y además se ve que funciona, que la gente se siente satisfecha, oye, he votado, he perdido, bueno, pues la siguiente claro, igual puedo votar, ¿no? Claro, al final dice, oye, pues hagámoslo. Claro, estamos dando el poder al pueblo, ¿no? Claro. Eso es interesante. Ese es el peligro y a eso le temen, ¿no? Además, cuando hablábamos antes, o yo hablaba de fórmulas distintas, que no sean las que el sistema tiene ya labrada para seguir por ello, ahí es precisamente uno de los sistemas, es decir, no una delegación tan tremenda en los partidos políticos y la toma de decisión por los políticos, no, la gente. Y evidentemente las elecciones entendido como referéndum, los plebiscitos, son instrumentos absolutamente válidos y que le dan poder a la gente. Lo que pasa es que, como Juan dice, claro, ese poder de la democracia asusta a la gente que no quiere precisamente que ese poder se le escape de las manos, porque lo tienen ellos. Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía, hablando de la democracia en los países más atrasados, y él dice una frase, él dice, la democracia es un escudo protector frente a las crisis. Y realmente es que no es solo frente a las crisis. La democracia es nuestro escudo, sería nuestro escudo protector, claro que sí. Sería lo que, mira, hoy en Europa tú ves las encuestas y ves gente que está en contra de las políticas que se están aplicando, el 70, el 80%. Claro, no puede haber democracia, como dice Habermas.
Si lo que se busca es que gobiernen los banqueros y las grandes empresas, no puede haber democracia. Claro, eso yo le digo a mis amigos liberales, digo, el drama que tenéis es que vuestro discurso, o sea, cuando estáis diciendo que Grecia son unos desastres por lo que querían hacer y que ahora Portugal o pasado, el que sea que gane un partido, como están diciendo, si ganara, si una cosa como si dice en Cataluña, esto sería y tal, en España, cuando con ese discurso, el problema es que os estáis poniendo en un precipicio, porque ya lo que os falta es decir, el siguiente paso ¿cuál es? Decir, no, mire, para ahorrarnos tiempo y dinero, es que la gente que piense votar a partidos como este, que lo diga, que levante la mano y que no vote. Se le da derecho a voto a la gente que diga que ya vaya a votar a esto, porque usted no vote a aquellos. Porque, mire usted, si ganan los otros, nos vamos a llevar el dinero, vamos a cerrar las empresas y además vamos a provocar un golpe de Estado a la primera de cambio. Pues por lo tanto, que le quiten el derecho a voto, que por cierto es lo que han hecho siempre y lo que ha habido en las dictaduras que se han implantado cuando no conviene, ¿no? Lo digo un poco de broma, pero es que estamos en eso. Sí, lo sientes. Es que... Yo dije, Emilio, en un programa anterior, que yo hace mucho tiempo que no voto, y yo dije, pero me representan aquí en Andalucía, el presidente de la Junta, y cuando Rajoy va, yo soy español y me representa, tú dijiste, no te representa. ¿Por qué no aclaras tu sentir? De verdad que es necesario aclararlo. En grandes decisiones, evidentemente, yo me represento a mí mismo, pero me refiero a nivel de lo que estamos hablando de instituciones que funcionan y toman las grandes decisiones. Y me gustaría que lo aclararas porque en ese momento sí. No hubo ocasión, ha salido otra vez. Los que no votamos, yo me represento a mí mismo. Yo me considero una persona que trabaja en un camino de autoempoderamiento, de autoconocimiento, de autoendiosamiento, que ponle la palabra que quiera, yo me guío por mi conciencia, no por las leyes. Si las leyes coinciden con mi conciencia, perfecto, pero si no coinciden, ya veremos, ¿no? Mi conciencia está por delante, ¿no? Pero hablo de a nivel institucional, a nivel de persona Enrique Álvarez Mérida, no de ser. Yo digo que me representa ante instituciones y están utilizando mi no voto, y tú dices no te representan, ¿por qué no lo aclaras? Claro, brevemente. Para aclararlo, hacer dos observaciones iniciales. En primer lugar, los que están en el entramado político te representan, votes o no votes, eso es una premisa que quien ha establecido. ¿Dónde está eso escrito? ¿Qué sentido tiene? Es decir, es simplemente algo que es el rey desnudo, es decir, la gente se lo cree porque se lo cree. Bueno, pero vamos a ver, ¿y por qué? Segunda observación. Cuando una persona en un proceso electoral se abstiene, es evidente que se puede abstener por muchas razones. De forma muy esquemática y por no perdernos al hilo de lo que tú has planteado, yo diría que hay dos grandes formas de abstención. La abstención inconsciente, personas que ni siquiera es que hay gente que ni sabe que hay elecciones, ¿no? Y la abstención consciente. La abstención consciente es lo que yo llamo la desconexión del sistema. No, mire usted, yo es que no quiero saber nada de esto. Es como si esto no existiera para mí. Y desde luego, Enrique, cuando se está en esa abstención consciente, los que salgan elegidos de eso no tienen nada que ver conmigo, ni me representan en absoluto. Por más que tengan en el entramado jurídico y socioeconómico, jurídico, político y socioeconómico, tengan los instrumentos como para tomar decisiones en un sitio que se llama Parlamento y establecer leyes que a mí me obligan. Bien, ese poder lo tienen, pero no me representan, ni yo me considero ligado a ello bajo ningún concepto. Y al hilo de esto, y permitirme que sea una especie de provocación, siempre me ha llamado la atención que si tú votas a un partido político en un proceso electoral, la protección de datos juega a tu favor. No se sabe a qué partido votas. Ahora bien, si tu decisión es abstenerte, el sistema conoce que tú te has abstenido. Todos sabemos que las listas de las mesas electorales están en poder del presidente, del secretario de mesa, de los interventores y apoderados de los partidos políticos, y yo creo que el que más y el que menos sabe que cuando va a depositar su voto hay una serie de personas que son todas estas que tienen el listado delante y ponen una crucecita. Al que ponen la crucecita que ha votado,
no sabe a qué partido ha votado. Ahora bien, cuando termina ya el recuento, las personas que no tengan una crucecita puesta significa que se han abstenido. Y esas personas saben quiénes son, cómo se llaman y dónde viven. Y esto es un tema que no le voy a dar más desarrollo ahora en estos momentos. A mí me gustaría... Yo no estoy muy de acuerdo con Emilio. Vamos a ver. En primer lugar, entiendo perfectamente que cualquier persona diga que no se siente representado por los llamados representantes. En eso estoy de acuerdo. Ahora, cualquier persona que haya ido a votar a unas elecciones y en la cual se elegían representantes tiene derecho a sentirse representado por esa persona. Lo que ocurre es que en la sociedad, dentro de esa diversidad de la que hablábamos antes, bueno, hay personas que confían o desean sentirse representados, tener representantes y otras no, es legítimo y punto. Pero eso no quiere decir que el sistema de representación no exista, existe, solo que hay personas que lo utilizan y otras no. Ahora, la segunda cuestión, ahí voy a ser un poco... Porque tú dices, no, yo es que estoy fuera del sistema. Y yo no te veo a ti fuera del sistema, perdona que te lo diga. Me estoy acordando el último Emilio, día... a mí, a ninguno de los dos. Pero Emilio, estoy recordando hace poco... ¿Qué ha dicho a ti? Digo, yo no antes del verano, en uno de los problemas que apareció aquí con una tirita, ¿no? Con una pequeña que te había dado un golpe. Sí. Y fuiste al hospital. Y claro, tú pudiste ir al hospital a que te curaran, porque hay otra gente que sí está en el sistema y que se reúne a decidir si cuando va Emilio o va un inmigrante al hospital se le atiende o no, si hay que establecer un impuesto o no, porque alguien tendrá que pagar al que le pone a Emilio o a mí me atiende cuando voy al médico. Entonces es que tú querrás decir que estás fuera del sistema de representación política y eso es perfecto. Pero a veces hablamos del sistema como pasa siempre, ¿no? Yo creo que sería bueno, antes de hablar, decir, cuando yo hablo del sistema definir, me refiero a esto, claro, y definir cosas, ¿no? El tiempo... Porque es verdad, ¿no? O sea, es verdad que a veces se utiliza la expresión estoy fuera del sistema, estoy fuera de todo, pero fuera de todo no puedes estar. No, de todo. Fuera de todo no puedes estar por definición. Bueno, quiero decir, se podría estar alguien que se aísla, pero si se aísla, no me hagas que yo trabaje para que si luego tú mañana te haces un rasguño, llevas a tu niño al colegio, yo esté trabajando, pagando impuestos para que tú tengas un médico que te atienda a la puerta, ¿no? Entonces, creo que sería bueno entender que es inevitable formar parte del mundo en el que vivimos. No nos queda otro remedio, porque somos seres humanos. Como seres humanos somos seres que no podemos vivir sin entablar un conjunto complejísimo y amplísimo de interrelaciones con otros seres humanos. Y ahora la cuestión está en qué grado de complicidad, de connivencia, de compromiso tenemos cada uno con los demás. Dicho eso, soy plenamente consciente, como creo que no hace falta que yo lo señale aquí, de que es una evidencia que todas ese entramado de relaciones está prostituido, está pervertido, está asquerosamente manipulado. Pero el hecho de que me repugne, lamentablemente, a mí, esa es mi opción personal, ¿no? Pues me da la impresión de que me obliga a tener que meterme en eso, porque son como unos cables que tengo que tratar de arreglar, porque son de los que depende mi vida. Otra cosa es que hablemos de qué mecanismos de representación, de gobierno, de organización del entramado social son mejores o peores, ¿no? Pero creo que a veces decimos, no, es que yo estoy fuera y en realidad no estamos fuera. O sea... Bueno, yo voy a intervenir muy poco y tú si quieres, pero sí, me gustaría continuar porque tenemos muchas preguntas de personas que han contactado con nosotros a través de infofe@fundacionespató para hacernos preguntas y entramos ahora en la fase de contestar esas preguntas. Pero sí quería, por supuesto, respetando toda opinión, la tuya por supuesto también, un poco aclarar desde mi punto de vista de esa versión, ¿no? Yo le digo a mi mujer que me gustaría estar fuera del sistema totalmente, como dices tú, pero tengo una mujer y una hija que tiene 13 años, que estamos todos en el sistema.
Yo lo que me refiero cuando estoy fuera del sistema, el sistema lo formamos muchas personas. Y esas personas, cada una es un mundo en sí, pero si pudiéramos dividirlas, las dividirían en dos grandes grupos. Unas personas que están en el sistema, voy a decir antiguo, clásico, tradicional, en donde lo que prima es la competencia, la lucha, el pelearnos, la tarta pequeña, la escasez. Y otro grupo, de momento más reducido, pero muy potente, una energía distinta, ni mejor ni peor, distinta. Una energía donde lo que prima es el colaborar, el poner nuestros dones y talentos en beneficio del colectivo. Y yo espero el colectivo que me dé para nutrir mi familia. Yo no espero llevarme nada cuando vaya de aquí, pero sí aportar mis dones y talentos a ese colectivo. Y esa energía es la que quiero apoyar. Entonces, esta energía, digamos antigua, por decir algo, tiene sus normas y tú la puedes apoyar dando tu energía, tu pensamiento, tu voto a eso. O tú puedes dedicar tu energía, tu dones y talento, tu habilidad especial, tu potencial, a otro tipo de energía que está surgiendo, llámalo nueva energía, ni mejor ni peor, distinta, y yo decido voluntariamente en mi libre albedrío, cuando he tomado un camino de conocimiento de lo que está pasando, de lo que es esto, mi energía dedicarla a otra cosa. Y es ni mejor ni peor. Y dentro de esa energía está dejar mi actividad profesional muy bien retribuida. Lo has explicado perfectamente. Claro, eso es lo que quería aclarar. Una energía que a mí me daba de comer muy bien y que yo alimentaba ese sistema y lo apoyaba. Eso lo he dejado totalmente, he dejado toda mi actividad profesional, empresarial y todo, y me he dejado todo y me he tirado de cabeza a esta nueva energía. Y esta nueva energía es la que yo quiero potenciar. Por tanto, no voto. No voto, aunque la pregunta que decía Emilio, aquí me representan, porque mi voto no está y lo están aprovechando quien sea. Pero yo no vivo aquí, yo vivo en el sistema, pero no en esta energía. Aunque a veces estoy en intermedio, ¿no? Yo quiero alimentar con mi energía, mi pensamiento, mis actos, mis palabras, esta televisión, la Fundación Espató, esta nueva energía que está surgiendo. Y una energía colaborativa, de entregar tu potencial con tus errores humanos, que no son errores, son experiencias, a esta nueva energía. Y eso es lo que yo me refería, pero hay que, como tú dices, ¿de qué hablamos? Vamos a... Es un poco, me alegra haber hecho esa provocación, porque claro, creo que ahora se entiende mucho mejor, ¿no? Claro. Es decir, porque no me gusta, es decir, dentro-fuera, es que no es exactamente dentro-fuera, ¿no? Claro. Es que estás de otra manera, porque puedes estar fuera reproduciendo el software, la lógica que hay en el sistema, ¿no? Entonces, da igual, o generando la misma energía que está contaminando el sistema. Claro. Por lo tanto, lo importante es estar generando vida frente a lo que destruye la vida. Bueno, yo eso son palabras tuyas, yo creo que todo es vida. Sí, bueno, quiero decir, estar estableciendo una lógica diferente, llámalo como quieras. Es una elección que todos tenemos. Yo he decidido tomar este camino, esta vía, es una elección en libre albedrío, con un conocimiento desde mi experiencia, que he decidido, ¿no?, en libre albedrío. Yo quería cerrar el tema, pero quiero que, por favor, si quieres comentar algo. Como todo lo que ha compartido Enrique, lo hago mío enteramente, y por tanto no voy a repetirlo. Hablando en términos de conciencia, tal como yo lo siento, hay unas estructuras sociales, económicas y políticas que pertenecen a una conciencia en la que todos hemos participado, y yo el primero, si no en esta vida, en otras vidas, que tiene que ver con una percepción egoica de las cosas. Una percepción egoica que tiene como escala de valores el tener, el poseer, el acumular, el controlar, el dominar, etcétera, 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 etcétera. Dentro de esa conciencia hay una evolución que tiene su ritmo, porque es evolución, no es imposición, es evolución, tiene su ritmo, cada uno el suyo, ni mejor ni peor, y aparece una nueva conciencia de cooperación, de solidaridad, distinta en definitiva. A mí me gusta llamarla conciencia de unidad, pero bueno, es una forma de hablar que no tiene más sentido, y hay dos mundos en uno. Cuando yo hablo de desconexión del sistema es la percepción íntima que tengo de que en esa conciencia egoica que ha dado lugar a los entramados políticos, económicos, religiosos, etcétera, etcétera, yo no tengo nada que ver con eso. No hay nada en mí que me llegue a eso. Y a partir de ahí, la desconexión no es la lucha. Quizá es lo único que complementaría, yo sé que tú sientes igual que yo, pero quizá es lo único que complementaría lo que tú has puesto. No se trata de luchar. Yo no planteo nada, la desconexión no es luchar contra el sistema. Al contrario, creo que como se luche contra el sistema te absorbe, porque la lucha contra el sistema pertenece curiosamente al propio sistema.
Por retrotraer alguna figura que no tenga que ver con ámbitos concienciales, sino que hayan surgido dentro del propio sistema del que estamos hablando, en los años 70, en el ámbito fundamentalmente italiano, surgió un movimiento que fue la autonomía obrera. La autonomía obrera y la autovalorización proletaria. Tuvo como uno de sus exponentes más reconocidos a Toni Negri, catedrático de Teoría Económica de la Universidad de Roma. Y ellos, en términos no conscienciales, en términos, vamos a llamarle más de lo que es el diálogo corriente del sistema, plantearon algo que tenía que ver mucho con el empoderamiento, un empoderamiento que para mí personalmente se queda corto porque voy más adentro, pero ellos lo que pusieron de manifiesto es un empoderamiento del ciudadano y un empoderamiento de la sociedad para irse desconectando, con la única diferencia de que ellos sí planteaban elementos de lucha, elementos de confrontación, que dio lugar a un libro en su momento muy célebre de Toni Negri que tuvo como título Dominio y sabotaje. También en aquella época, y me callo, Fernando Savater ayudó mucho a entender esto, porque él escribió en 1976-77 un libro que le dio además el premio de crítica literaria en España, que se llamó Ensayo contra el todo. Él basaba ese ensayo contra el todo en una diferenciación muy clara entre lo que es dominar y tener el poder, entre el dominio y el poder. Yo diría que nos hemos acostumbrado a confundir esto. Los que dominan no tienen el poder. Los que están al frente del sistema, esa élite económico-financiera, tienen el dominio, pero no tienen el poder. El poder es tuyo. Y ese poder es absolutamente inalienable, no te lo puede quitar absolutamente nadie, salvo que tú voluntariamente lo cedas. Eso es. Y esto ya enlaza con lo que comentaba Enrique y no voy a repetir ahora. Eso es. A mí me gustaría decir, por ejemplo, los logos que tenemos en Recuerda Televisión. El logo es un muñeco, es una figura que se autodescubre después de un periodo de, por lo que sea, empieza una búsqueda interior, un proceso de autoconocimiento, descubre su auténtica naturaleza, qué energía hay dentro de él, qué energía primigenia, qué espíritu lo llaman algunos, Dios, como le gusta llamar a Emilio. En definitiva, qué hay dentro que hace surgir ese poder realmente y lo sientes, ¿no? Esa es la primera figura de Recuerda Televisión. Pero una vez que descubres ese poder, ¿qué haces con él, no? Y lo que hace enlaza con el logo de la Fundación Espató. Cuando hicimos logo, el proceso lo ha hecho una persona en Madrid, un conocido. Yo le daba ideas, se trata de un mundo que estamos unidos y tal, y el logo se ve un mundo que es gris, que se está cayendo, y un mundo que se ve azul, con una luz interior que lo bordea, con personas que están dentro, ¿no? La versión previa a ese logo, las personas me las puso fuera. O sea, me las puso agarrando el mundo que se estaba cayendo. El mundo que se estaba cayendo con unos dientes afilados tremendos, y las personas que estaban ahí agarrados se veía curiosamente que se caían con el mundo. Y el mundo no se caía, no se rompía de forma suave, como al final el logo se ha suavizado. Digo yo, vamos a hacer que esa caída sea suave, sea dulce. Eran dientes de, yo qué sé, de tiburón, de cocodrilo, lo que queráis. Y las personas que estaban ahí estaban luchando para cambiar el mundo, pero se caían con el mundo. Era muy significativo. Digo, no. Y se lo comenté a alguno, dice, qué bonito. Digo, qué bonito. No, hay gente que está ahí trabajando y dando energía que se está cayendo y se van a caer con él. La idea es otra, eso que está cayendo, tú lo puedes apoyar con energía, con voto y tal, o puedes dejarlo que se caiga solo, porque tú no actúas. ¿Cómo se cae solo? Cuando surge una energía distinta que desplaza otra energía anterior. Y en los logos están reflejados.